Importancia del escapulario del Carmen y sus milagros. Antes de empezar con este contenido te pedimos que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones. El tema del escapulario del Carmen es de suma importancia, ya que puede marcar la diferencia entre el cielo y el infierno. La Virgen María en su aparición a San Simón Stock promete al que lleve el escapulario con devoción en la hora de muerte, la salvación eterna. ¿Puede haber algo más importante en la vida que el asunto de nuestra salvación? 1. La Orden del Carmen. Según una antigua tradición, existían ermitaños en el Monte Carmelo de Palestina desde tiempos del profeta Elías. Por eso, el profeta Elías, aunque no sea el fundador, es considerado como un gran santo de la Orden Carmelita. Cuando los cruzados conquistaron Jerusalén en 1099, tuvieron conocimiento de los ermitaños que habitaban en el Monte Carmelo. Algunos de estos cruzados europeos abrazaron su vida y organizaron monasterios al estilo de las órdenes de Europa, es decir, de vida común. San Brocardo, santo general de la Orden del siglo XIII, pidió a San Alberto, patriarca de Jerusalén, que le diera una regla en la que se dieran normas concretas para la vida común, aunque algunos vivieran solos la mayor parte del tiempo en silencio, oración y penitencia. Esta regla se la entregó a los carmelitas entre 1205 y 1214. Entre otras cosas, se dice que debía haber en el centro del eremitorio un oratorio o capilla donde diariamente pudieran asistir a misa. Se sabe por una guía de peregrinos de Tierra Santa La Citez de Jerusalén, escrita entre 1220 y 1229, que los hermanos del Carmelo habían construido una iglesia a Nuestra Señora. De ahí que el binomio María-Carmelo y Carmelo-María será siempre inseparable. Estos hermanos empezaron a llamarse hermanos de la Bienaventurada Virgen María, y desde el principio fue tradición de la orden llamar a María Materet de Cor Carmeli, Madre y Hermosura del Carmelo. Sin embargo, la situación en Tierra Santa se hacía cada día más peligrosa por la persecución de los musulmanes. El carmelita Guillermo de Sambico, de la provincia de Tierra Santa, escribió: estuve presente a la masacre de los cristianos en la toma de la ciudad de Acre, tomada por los musulmanes. En ella había 30.000 cristianos y solo se salvaron algunos huyendo por mar, entre los cuales yo fui uno de ellos. De allí, los infieles subieron al monasterio de la Orden de los Hermanos de la Bienaventurada María del Monte Carmelo, que estaba cerca, y lo quemaron y mataron a todos los hermanos. El autor refiere también cómo los hermanos sobrevivientes se trasladaron de Palestina a Occidente en 1238 y llegaron a Chipre, Sicilia, Italia, Francia, Inglaterra. También narra la oposición que encontraron los hermanos carmelitas en Europa, ya que muchos obispos y sacerdotes no los querían aceptar hasta que el Papa Inocencio IV en 1252 publicó una carta en la que defendía a los carmelitas, después de haber aprobado sus constituciones en 1247. Precisamente, este año 1247 fue elegido superior general de la Orden San Simón Stock en el capítulo celebrado en Aylesford, en Inglaterra. San Simón, viendo tanta oposición de los obispos, pedía insistentemente a la Virgen María, como madre espiritual de la Orden desde los tiempos de Palestina, que manifestara su protección especial de alguna manera. Guillermo de Sambico manifiesta en su Crónica de Multiplicatione Religionis Carmelitarum, crónica de la multiplicación de la Orden de los Carmelitas, que fue obra de Dios que pudieran algunos hermanos establecerse en Europa y salir de Palestina, y que lograron sobrevivir a tantas dificultades que encontraron en Europa y que por obra de Dios consiguieron salir adelante. La mayoría de los obispos y los eclesiásticos no los aceptaban y no les permitían fundar casas en sus territorios. Parecía que la orden iba a desaparecer, pero ellos, que desde el principio se habían puesto al servicio de María como su señora y soberana, al igual que en aquellos tiempos los vasallos se ponían al servicio de sus señores, acudieron a ella en busca de ayuda y protección. Especialmente el general Simón Stock oraba y ayunaba personalmente con mucho fervor a María, pidiendo su ayuda para toda la orden, y María respondió, consolándolo con una aparición y dándole el escapulario como señal externa de
Su protección y garantía de salvación en los últimos momentos. 2. Aparición de la Virgen. Hay 4 redacciones del Santoral o Catálogo de los Santos de la Orden, donde se encuentra el relato de la aparición de la Virgen María a San Simón. Stock. La redacción más larga está en los códices de Bamberg, París, Pavía y algún otro. La redacción más corta está contenida en los escritos de Juan Gros y Tomás Bradley. La redacción resumida se encuentra en un códice de Bruselas. A estas 3 hay que añadir otra que está en el Códice Vaticano en 3813 y en otro de Bruselas. En el Santoral o Catálogo más extenso de santos de la Orden se relata algo de la vida de San Simón Stock, y se dice, fue inglés y sexto general de la Orden, el cual antes de que llegaran los hermanos carmelitas a Inglaterra, con espíritu profético los esperaba, viviendo en el tronco de un árbol cóncavo, llevando una vida solitaria. Cuando los varones Vesey y Grey llevaron a Inglaterra a algunos hermanos del Monte Carmelo y se fundaron los conventos de Alnwick y Aylesford, dejó la vida eremítica y se unió a la orden, a la que esperaba por revelación divina, y entró en ella con gran fervor. Con el tiempo fue elegido general de la orden en el capítulo celebrado en Inglaterra y gobernó la orden durante 20 años. Los papas Honorio II, Gregorio y Inocencio IV, en el concilio que se celebraba en Lyon, a causa de la santidad de San Simón, confirmaron la regla de su orden. San Simón hizo muchos milagros en vida. Un día celebraba la misa y en el momento de consagrar el vino, se dio cuenta de que no tenía vino y convirtió el agua en vino, con el cual terminó la misa ya comenzada. Con frecuencia oraba a la gloriosa Virgen, patrona de la Orden, diciéndole cada día, Flor del Carmelo, vid fecunda, esplendor del cielo, Virgen fecunda, Madre dulce sin conocer varón, da privilegios a los carmelitas, estrella del mar. Y la bienaventurada Virgen se le apareció acompañada de multitud de ángeles, teniendo en las manos el escapulario de la Orden y diciéndole, este será para ti y para todos los carmelitas el privilegio, el que muera con él se salvará. San Simón Stock, teniendo 100 años, visitó la provincia de Vasconia el 16 de marzo de 1265 y murió en Burdeos, donde descansa su cuerpo, haciendo muchos milagros. El catálogo o santoral más corto, más antiguo y por tanto más fiable, se considera que fue escrito hacia 1386 o finales del siglo XIV, porque en todos los catálogos el último santo del que se escribe es San Andrés Corsini, del que se habla del nuevo sepulcro donde se coloca sus restos, y esto sucedió en 1386. Esta redacción más breve y más antigua está en un documento llamado Bruselense, por estar en una biblioteca de Bruselas. Dice así, San Simón de Inglaterra fue el sexto general de la Orden, el cual suplicaba todos los días a la gloriosísima Madre de Dios que diera alguna muestra de su protección a la Orden de los Carmelitas, diciendo con todo el fervor de su alma estas palabras: Flor del Carmelo, vid florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh, Madre dulce, de varón no conocida, a los carmelitas da privilegios. Estrella del mar, un día se le apareció la bienaventurada Virgen, acompañada de multitud de ángeles, llevando en sus benditas manos el escapulario de la Orden y diciendo estas palabras: este será un privilegio para ti y para todos los carmelitas, quien muriere con él, no padecerá el fuego eterno, es decir, el que con él muriere, se salvará, oquerit tibi et cunctis carmelitis privilegium, quod inoc moriens a aeternum non patietur incendium, id est, inoc moriens salvabitur. Según Guillermo de Sambico, la carta del Papa Inocencio IV de enero de 1252 tendría por causa la visión de San Simón de la Virgen María con los privilegios que fueron concedidos. San Simón y su compañero Swanington fueron a encontrar al Papa a Perusa, donde estaba en ese momento, y el Papa escribió a todos los obispos, ordenándoles que se mostraran favorables a los carmelitas y, si no lo hacían, amenazaba con censuras eclesiásticas a los que los molestasen. A partir de ese momento, las fundaciones de carmelitas se sucedieron con rapidez en todas partes. Fundaron en Oxford en 1252, en
Londres, en York en 1255, en Norwich en 1256, en París en 1254, en Bolonia en 1260. En España se establecieron en 1282, en Irlanda en 1297, etc. A la muerte de San Simón Stock en 1265 en Burdeos, Francia, la orden ya estaba bien establecida en la Iglesia y tenía un puesto de honor entre todas las órdenes religiosas. El cambio tan radical en la actitud de los obispos y el posterior florecimiento de la orden en Europa fue considerado debido a la aparición de la Virgen y la aprobación de la Iglesia por medio del Papa, teniendo así una base segura estos privilegios, aunque la verdadera fuerza espiritual de los privilegios se basan en la aprobación eclesiástica y no tanto en la visión como tal, además de los milagros que Dios ha realizado por medio del escapulario y del consenso universal sobre el privilegio como algo cierto y venido del cielo. 3. Documentos antiguos. Existen dos fragmentos de Pedro Swanington, amigo y compañero de San Simón Stock. No son originales, sino transcritos por otros. Según el primer fragmento, la aparición de la Virgen a San Simón tuvo lugar en Cambridge el 16 de julio de 1251. En el siglo XIV se celebraba ya la fiesta de la Virgen del Monte Carmelo el 16 de julio, no tanto por la aparición de la Virgen a San Simón, sino por la aparición de María al Papa Inocencio III para aprobar la regla de los carmelitas. Algunos discuten si fue el año 1251 u otro posterior, pero para los efectos de los privilegios del escapulario no importa demasiado la fecha o el año. Hay razones para creer que fue así, aunque no haya una certeza absoluta. Swanington escribió lo siguiente en el primer fragmento: el bienaventurado Simón oraba sin descanso por las noches hasta la aurora y le vino la consolación del cielo. Él nos dijo: hermanos carísimos, estaba derramando mi alma ante el Señor, aunque soy polvo y ceniza, le pedía a mi Señora la Virgen María que, si quería llamarnos hermanos suyos, se mostrara como madre y nos diera alguna señal de su gracia, recomendándonos ante aquellos que nos perseguían, diciéndole con suspiros: Flor del Carmelo, vid florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda, Madre dulce, sin conocer varón. Danos a los carmelitas privilegios, estrella del mar. Y se me apareció ella con gran multitud de ángeles, y, teniendo el hábito de la orden, me dijo: este será para ti y para todos los carmelitas el privilegio, el que muera con esto no padecerá el incendio eterno. Y como su gloriosa presencia me alegraba muchísimo y yo, miserable, no podía soportar tanta majestad, me dijo antes de desaparecer que enviara una embajada al Papa Inocencio, vicario de su hijo, quien remediaría todos los problemas que nos ocasionaban. Y este mensaje envió a todos los hermanos que estaban en otros lugares, muy tristes para su consuelo. Y yo, sin merecerlo, dictándomelo el hombre de Dios, escribí para que todos dieran gracias, orando y perseverando. En el segundo fragmento, Swanington refiere: iba yo de camino con él Beato Simón, con el fin de hablar con el Papa Inocencio IV, que era favorable a nuestra orden, y sucedió que nos alcanzó Pedro de Lincoln rogando al bienaventurado padre que se diera prisa para ayudar a un hermano suyo que se moría desesperado. El padre Simón llegó hasta el enfermo, le hizo la señal de la cruz y colocó su hábito sobre el enfermo y elevando los ojos pedía la paz para el enfermo para que no fuera presa del diablo y, de repente, el enfermo que se estaba muriendo, recobró sus fuerzas y dijo: Padre, ayúdame, quiero confesarme. Y a la hora octava de la noche, entregó su alma pacíficamente al Señor. Y, a su hermano, que dudaba de su salvación, se le apareció dándole a entender que por la intercesión de la poderosísima Reina de los Ángeles y por el hábito del santo varón, había superado las insidias del demonio. La fama de este hecho voló por toda la ciudad. Pedro de Lincoln le escribió al obispo, quien le preguntó al beato Simón sobre el poder de su hábito. El padre Simón no le ocultó nada y Pedro de Lincoln fundó un monasterio de hermanos, muy amplio y cómodo. Este hecho se extendió por toda Inglaterra y en el extranjero y muchas
Ciudades nos ofrecían lugares para habitar y muchas personas principales pedían afiliarse a nuestra orden para participar de sus gracias, deseando morir con el hábito de la orden para que, por los méritos de la bienaventurada Virgen María, tuvieran un buen final a esta vida. Así, poco a poco, la orden de la Virgen María del Monte Carmelo comenzó a multiplicarse. Ojalá que el manuscrito original de Swanington se descubra algún día, para que nadie pueda dudar del hecho histórico de la aparición de María. El padre Bartolomé Siberta, carmelita Calzado, el mejor investigador del origen del escapulario, después de un estudio exhaustivo de todos los documentos encontrados y de las tesis formuladas contra la historicidad del escapulario, se atrevió a decir que la devoción del escapulario está avalada por documentos históricos, por la autoridad de la Iglesia y por los innumerables milagros realizados por Dios a sus devotos. Aparte de que no hay ningún documento contemporáneo de la aparición que la niegue, afirmando su falsedad. Por tanto, podemos creer en la autenticidad de los privilegios del escapulario sin vacilación alguna. 4. Privilegio sabatino. El Papa Juan XII el 3 de marzo de 1322 en la Bula Sacratissimo Uti Culmine, llamada Bula Sabatina, refiere lo siguiente: estaba yo de rodillas, suplicando a la Virgen y la vi como carmelita. Me dijo, Juan, vicario de mi hijo querido, debes confirmar mi santa y devota orden de los carmelitas. Quien persevere en santa obediencia, pobreza y castidad o quienes ingresen en esta santa orden, llevando la señal del santo hábito, llamándose hermanos y hermanas de mi orden, serán liberados de la tercera parte de sus pecados desde el día en que ingresen en dicha orden, si guardan castidad según su estado. Viuda, virgen o casada. Los profesos de dicha orden serán absueltos de toda culpa y pena y en el día en que salgan de esta vida y vayan al purgatorio, yo, Madre amorosa, descenderé el sábado posterior a su muerte y los libraré del purgatorio y los llevaré al monte santo de la vida eterna. Se discute la autenticidad de esta bula, pues no se ha encontrado el texto original. El texto de que disponemos, según el padre Bartolomé Siberta, es del siglo XV y está incluida en la bula Mare Magnum del Papa Sixto IV. No obstante, hay documentos notariales en Mallorca del año 1421, de 1424 en Messina, Italia, de 1430 en Agrigento, de 1443 en Messina y de 1527 en Trapani, que hablan de esta bula. Lo cierto es que, a mediados del siglo XVI, la creencia en el privilegio sabatino estaba muy extendida en distintos países de Europa. El año 1528, el Papa Clemente VII tenía preparada una bula para confirmar la considerada bula sabatina del Papa Juan XXII. En ella se hablaba de que la Virgen María visitaría a los hermanos religiosos o religiosas y los liberaría del purgatorio el sábado siguiente a su muerte, pero esta bula no fue publicada. 2 años más tarde, en 1530, el mismo Papa Clemente VII, en la bula Ex Clementi, evita hablar de que la Virgen bajará al purgatorio el sábado después de su muerte y lo sustituye por la idea de que la Virgen María les daría su especial protección y auxilios especiales por su intercesión, pero evitaba decir que todos los sábados la Virgen bajaría materialmente al purgatorio a sacar las almas de los cofrades y de los religiosos o religiosas que llevaran el santo hábito carmelitano. En el decreto del Papa Pablo V de 1603 se dice, se permite a los padres carmelitas predicar que el pueblo cristiano puede creer en la ayuda de las almas de los religiosos y cofrades que mueren en gracia, habiendo llevado en vida el hábito y guardado castidad según su estado y rezado el oficio parvo o, si no supieren rezarlo, habiendo observado los ayunos de la Iglesia y se hubieren abstenido de carnes los miércoles y sábados, fuera de la fiesta de la Natividad del Señor, que la Virgen vendrá en su ayuda con sus continuas intercesiones, sus sufragios y méritos y su especial protección después de la muerte de los mismos. Y principalmente el día sábado, día consagrado por la Iglesia a la dicha bienaventurada Virgen, el sábado después de su muerte como fecha de liberación del purgatorio. No es una fecha absoluta, según han aclarado varios papas, sino una referencia
La idea y la realidad, según el sentir de los papas, es que María los liberará lo antes posible y con preferencia un sábado, que es el día especial dedicado a ella. 5. El escapulario de la Virgen del Carmen. El escapulario tiene su origen en los hábitos que llevaban las órdenes monásticas a partir de los benedictinos y que adoptaron otras órdenes. Era un trozo de tela que se llevaba sobre los hombros y caía sobre el pecho y la espalda de la persona con abertura por la cabeza. Al principio servía de delantal en el trabajo agrícola. En la regla de San Benito se le llama opera scapulare propter. Escapulario para el trabajo. El escapulario del Carmen consiste en 2 trozos pequeños de tela o de lana, unidos por 2 cadenas, y se usa alrededor del cuello y debajo de la ropa de la persona. Este pequeño escapulario es una reducción del escapulario grande que forma parte del hábito carmelita. Después de la aparición de San Simón Stock se dio mucha importancia al hecho material de llevar continuamente día y noche el escapulario del hábito para no morir sin él y perderse los privilegios concedidos. En las constituciones de la Orden de 1324 se establece que los hermanos deben dormir con el escapulario, aunque este escapulario fuera más pequeño del normal del hábito, con tal que no duerman sin nada. Lo mismo se obliga en las constituciones de 1357 y 1369 y que al celebrar la Santa Misa lo hagan con el escapulario puesto. Escapulario verde. En 1840 la Virgen se apareció a Sor Justin Paisqueiburu y se lo dio. Fue aprobado por el Papa Pío IX en 1863 y 1870. Escapulario blanco de la Santísima Trinidad. Un ángel se apareció vestido con un escapulario que tenía una cruz en el pecho. El Papa Inocencio III, que aprobó la Orden de los Trinitarios, lo aprobó el 28 de enero de 1198. Lo llevan los cofrades de la Orden de la S. Trinidad. Escapulario azul de la Orden de la Inmaculada Concepción. En 1581 la venerable Úrsula Benicasa, fundadora de la Orden de las Teatinas, tuvo una visión de Jesús que le reveló el hábito y el escapulario para su comunidad. El Papa Clemente X concedió el permiso de llevarlo en 1671. Escapulario negro de los 7 dolores de María. El Papa Alejandro IV lo aprobó al confirmar la Orden de los Siervos de María en 1255. Escapulario rojo de la Pasión de Cristo. En 1846 se apareció la Virgen a Sor Luise Apolline Andraifo, hermana de la Caridad de San Vicente Paul, y le presentó el escapulario rojo. El Papa Pío IX lo aprobó en 1847. Debemos aclarar que el escapulario del Carmen no es algo mágico ni un talismán de buena suerte para salvarnos, queramos o no. Para salvarse no basta llevar físicamente el escapulario. Si no queremos dejar el pecado, llevar el escapulario sería como una afrenta a María, es como un hijo que lleva la foto de su madre, pero en la práctica la ofende continuamente con sus palabras y obras. Hay que llevar el escapulario con dignidad, es decir, con un comportamiento digno, demostrando nuestro amor a María con nuestras obras, de modo que ella se sienta orgullosa de nosotros y, a pesar de nuestras debilidades, ella saldrá fiadora de nosotros en los últimos momentos y nos recomendará a Jesús para conseguirnos el arrepentimiento final, si es necesario, y la salvación. Pero aquel que sea pertinaz en seguir haciendo el mal, aunque lleve el escapulario, al final no le servirá, pues él mismo se ha hecho indigno de llevarlo por su perseverancia en el pecado. Ciertamente que se cuentan muchos casos extraordinarios de personas que no querían confesarse y estaban anclados en sus pecados, rebeldes contra Dios, y que al aceptar llevar el escapulario Dios cambió su corazón y se arrepintieron. El escapulario fue como el golpe de gracia final para conseguir su salvación. En otros casos, su pertinacia hizo que antes de morir ellos mismos se quitaran el escapulario, como si les quemara, y así murieron impenitentes pero sin el escapulario. De todos modos, no olvidemos que el escapulario debe ser signo externo de nuestro amor a María. San Claudio de la Colombière escribió, no se puede pasar de una vida licenciosa y desarreglada a la vida eterna, sino por el camino de la sincera penitencia. Pero este sincero arrepentimiento, este dichoso momento, la más
tierna de las madres os lo sabrá facilitar. Hará brillar en vuestras almas un rayo de luz sobrenatural que de un golpe os descubrirá el pecado. Si, con todo, a pesar de todas estas gracias, os obstináis en no mudar de vida, si cerráis los ojos a tantas luces, si queréis morir en vuestro pecado, en él moriréis, pero no moriréis con el escapulario, vosotros mismos antes de morir reprobados con el santo hábito, os despojaréis de él. 6. Algunos papas y el escapulario. En 1567 el Papa Pío V por una bula renovó todas las indulgencias concedidas hasta entonces a los que llevaran el escapulario. Gregorio XIII en 1577 con el breve Ut Laudes confirmó estas indulgencias. En 1603 Pablo V dio un decreto por el que estableció definitivamente la disciplina de la Iglesia con relación a los privilegios del escapulario. En 1676, Clemente X confirmó todas las indulgencias dadas por los papas anteriores. Benedicto XIII extendió la fiesta de la Virgen del Carmen a toda la Iglesia en 1726. León XIII y Benedicto XV concedieron indulgencia plenaria a los que celebraran la fiesta de la Virgen del Carmen en las iglesias carmelitanas. El Papa Pío X en 1908 aprobó los privilegios concedidos al uso del escapulario, incluido el privilegio sabatino. El Papa Pío XII, al celebrarse el 7 centenario del escapulario en 1951, manifestó: cuántas almas buenas han debido, aun en circunstancias humanamente desesperadas, su conversión y su salvación eterna al escapulario que llevaban; cuántas otras, en los peligros del cuerpo y del alma, han sentido, gracias a la protección materna de María, la devoción del escapulario ha hecho derramar sobre todo el mundo ríos de gracias espirituales y temporales. El Papa Juan XXIII en un discurso de 1959 habló del privilegio sabatino, tan precioso y tan querido para aquellos que llevan el escapulario de Nuestra Señora del Carmen. Él lo llevaba siempre. Pablo VI, en el nuevo Enchiridion, lista de indulgencias, estableció que desde el mediodía del 15 de julio hasta medianoche del día 16, fiesta de la Virgen del Carmen, o bien en el domingo anterior o posterior a la fiesta, si así lo determinaba el obispo del lugar, se pudiese ganar una sola indulgencia plenaria, visitando las iglesias u oratorios de la Orden del Carmen, rezando un Padre Nuestro por las intenciones del Papa y rezando un Padre Nuestro y un credo. Para conseguir la indulgencia, confesando, puede ser unos días antes y comulgando ese día. Recordemos una vez más que los privilegios del escapulario reciben toda su eficacia de la aprobación de la Iglesia y no de la historicidad de la aparición o de las palabras de la Virgen a S. Simón Stock. 7. Algunos santos y el escapulario. San Pedro Claver, cuando venían los esclavos a Cartagena de Indias, los catequizaba y les imponía el escapulario del Carmen. Convirtió a 300.000 esclavos. San Claudio de la Colombier decía: el milagroso escapulario, que lo viste toda la cristiandad, sirve de escudo impenetrable a todos los que tienen la dicha de vestirlo. Quien muere con él, tiene la ventaja de evitar el fuego eterno. Cuando Santa Teresita del Niño Jesús visitó en su viaje a Roma la iglesia de Nuestra Señora de las Victorias de París, refiere: comprendí que la Virgen velaba por mí, que yo era su hija y que, siendo así, no podía darle otro nombre que el de mamá, pues me parecía más tierno que el de madre. Con cuánto fervor le rogué que me guardase siempre y que realizase mi sueño, escondiéndome a la sombra de su manto original. 11. San Antonio María Claret nos dice: os recomiendo que vistáis el santo escapulario a vuestros niños. Si así lo hacéis, no temáis para ellos el infierno ni las astucias del mal. Qué alegría ver a sus niños consagrados a María. También vosotros, mayores, vestid el escapulario. Nada malo os podrá hacer el mundo, el demonio y la carne. El beato Manuel Domingo y Sol era muy devoto de la Virgen del Carmen. Él llevaba siempre puesto el escapulario y, si le llamaban para ir a algún moribundo, le ponía un escapulario para bien morir y lo inscribía en la cofradía del Carmen. 12. Y anota: siempre estimaré más mi pequeño escapulario que las
más ricas y pomposas condecoraciones. San José María Escrivá de Balaguer recomendaba: lleva sobre tu pecho el Santo Escapulario del Carmen. Pocas devociones tienen tanto arraigo entre los fieles y tantas bendiciones de los pontífices. 8. El escapulario y la consagración a María. En las apariciones de Fátima, uno de los puntos más importantes es la consagración al Inmaculado Corazón de María. En la aparición del 13 de julio de 1917 les había dicho a los niños: vendré a pedir la consagración de Rusia a mi Inmaculado Corazón, y esto lo cumplió el 13 de junio de 1929. La consagración a María es señal de nuestro amor a María. Como señal externa de nuestra consagración a María debemos llevar el escapulario de la Virgen. En la última aparición de Fátima aparece María como Virgen del Carmen, el 16 de julio de 1917. De ahí que Lucía, la vidente de Fátima, ha insistido en que el rosario y el escapulario están íntimamente unidos. Lucía declaró ante el Tribunal Diocesano en 1924 que la Virgen, en su última aparición, del 13 de octubre de 1917, llevaba un escapulario colgando de su mano derecha. Era la Virgen del Carmen. El Papa Pío XII, el 11 de febrero de 1950, en su Carta Magna del Escapulario del Carmen, afirma: el Santo Escapulario es una librea mariana, prenda y señal de protección de la Madre de Dios. Pero no piensen los que vistan esta librea que podrán conseguir la salvación eterna, abandonándose a la pereza y la desidia espiritual. Todos los carmelitas, así los que militan en claustros de la primera o segunda orden, como los afiliados a la orden seglar o secular y los asociados a la cofradías, reconozcan en este memorial de la Virgen, en este escapulario, un espejo de humildad y castidad, y reconozcan en él su consagración al corazón sacratísimo de la Virgen Inmaculada. Además, esta Madre piadosísima no dejará ciertamente de interceder ante Dios según la tradicional promesa del llamado privilegio sabatino, para que aquellos de sus hijos que hayan de expiar sus faltas en el purgatorio, consigan cuanto antes el eterno descanso de la patria. Según Pío XII, el escapulario debe ser una señal de nuestra pertenencia a María, no solamente ser sus devotos, sino, si es posible, estar consagrados a ella de modo total y llevar esta señal exterior de nuestra entrega total. El Papa Juan Pablo II en su libro Don y Misterio refiere: recibí el escapulario a los 10 años y todavía lo llevo. Siempre fue carmelita de corazón y animaba a todos llevar el escapulario como signo de pertenencia a María. Él vivió en plenitud su lema totus tuus, todo tuyo, es decir, todo de María para ser así ser todo de Jesús. Por supuesto que, aunque un católico no haya llegado a ese grado de entrega total a María y no sea capaz de hacerlo, el escapulario siempre podrá ser para él la señal exterior de que ama a María y la invoca con devoción. Y María, como a un hijo pequeño, lo cobijará bajo sus alas y lo cuidará mientras confíe en ella y, al final, le ayudará en el momento del paso decisivo de la muerte y le concederá la salvación. Pero en el amor a María hay diversos pasos o grados. La consagración total es el grado supremo al que debemos aspirar. Ser todo de María para ser totalmente de Jesús y así con el poder y gracia del Espíritu Santo poder llegar al grado de santidad que Dios nos ha destinado desde toda la eternidad, ya que no debemos quedarnos en un mero segundo puesto, sino que Dios nos quiere siempre en primera fila, es decir, no siendo mediocres, no contentándonos con medias tintas, sino dando lo mejor de nosotros mismos para gloria de Dios y salvación de las almas. Dios quiere que seamos santos por medio de María. María es el camino más rápido, más corto y más seguro para llegar a Jesús. A Jesús por María. Pidamos al Espíritu Santo que nos dé su gracia para ser santos. Vivir consagrados a María significa vivir bajo su manto. Así se lo explicó Santa Teresita de Jesús a su hermana Inés de Jesús, cuando ya estaba gravemente enferma. Le contó una gracia que había recibido en la gruta del convento, dedicada a Santa María Magdalena. Le dijo así: era como si hubiesen echado un velo entre mí y las cosas de la tierra. Estaba enteramente escondida bajo el manto de la Santísima Virgen, no vivía ya en la tierra.
Hacía todo lo que tenía que hacer, realizaba mi tarea en el comedor. Como si me hubieran prestado un cuerpo.